tardes. Nosotras somos estudiantes de fisioterapia segundo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy, junto con mi compañera Vanessa Montero. Laura Ruge y quienes habla Luisa Fernanda Páez, vamos a hablarles acerca de la biomecánica del hueso. Buenos días, mi nombre es Vanessa Montero, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y el día de hoy les vamos a hablar sobre la biomecánica del hueso. Los objetivos del sistema esquelético es proporcionar o proteger los órganos internos, proporcionar las uniones cinemáticas rígidas, proporcionar y facilitar la acción muscular y facilitar el movimiento corporal humano. El hueso es especializado o tiene una estructura mecánica que así nos permite realizar las funciones dichas anteriormente. El hueso es una de las estructuras más duras y rígidas del cuerpo. Es un tejido dinámico y activo metabólicamente toda la vida. Ricamente vascularizado, tiene capacidad de autorreparación, altera sus propiedades y configuración a sus respuestas a los cambios y demandas mecánicas. Se observan cambios de desuso, uso notablemente aumentado por fracturas después de operaciones y se adapta a las demandas mecánicas. La composición y estructura del hueso y del tejido óseo es el tejido conectivo especializado, tiene funciones de sostén y protectoras, está formado por las células, matriz extracelular o orgánica de fibras y por la sustancia fundamental que son las células. Tiene un contenido o un componente orgánico y inorgánico. La inorgánica hace duro y rígido el hueso, que son como las sales minerales, el fosfato y el calcio. El componente orgánico le da flexibilidad y elasticidad al hueso y es como el colágeno, el agua y entre otras. La composición del hueso difiere o interviene de ciertas cosas como en el lugar, en la edad, la historia dietética y la presencia de enfermedades a lo largo del la composición y estructura del hueso, del tejido óseo, es la porción mineral o inorgánica del hueso que está constituido por calcio, fosfatos y pequeños cristales de hidroxiapatía del 60 al 70%, que eso le va a ayudar a la consistencia sólida. El mineral óseo es el inmerso de fibras de proteínas de colágeno de diferentes orientaciones entre la matriz extracelular y la matriz orgánica. La función del hueso sirve como reservorio para los minerales, esencialmente el calcio, esencial en el cuerpo. Por otro lado, la composición y estructura del cuerpo del tejido óseo es el colágeno tipo 1, que se nos va a ayudar a que los huesos sean flexibles y sean duros y resistan al estiramiento y tienen poca extensibilidad. Eso se compone de un 90% de la matriz extracelular y forma aproximadamente entre un 25% del peso seco del hueso. El colágeno es el principal componente fibroso de otras estructuras esqueléticas y su sustancia fundamental es gelatinosa, compuesta por polisacáridos proteicos, glucosacáridos y estos nos van a ayudar o nos sirven en la sustancia del crecimiento, minerales del colágeno. La composición y estructura del hueso también está compuesto por agua, que es un contribuyente de la matriz orgánica, que es de un 5 a un 8%, y el 25% del peso total es abundante del hueso vivo. El 85% del agua se encuentra en la matriz orgánica, alrededor de las fibras del colágeno y de la sustancia fundamental en las celdillas de la hidratación que rodean a los cristales óseos. Y el 15% se localizan en canales y cavidades que alojan a las células óseas y a transportar los nutrientes al tejido óseo. Cada ostión es una línea de segmento, o sea, la sustancia fundamental, y los canales del ostión no se cruzan con las fibras de colágeno porque se interconectan en una lámina o en otra para cruzar las líneas del ostión, o sea, se incrementa la resistencia mecánica del hueso. Continuando lo que dice mi compañera, la unidad estructural y funcional del hueso es el sistema haversiano y a su vez el ostión. El sistema haversiano es la unión de todos los ostiones.
Este sistema está conformado por laminillas concéntricas de sustancia fundamental y segmentos de calcio y a su vez está conformado de los osteocitos. En los centros de estos canales es por donde pasan los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. A lo largo de cada laminilla se encuentran unas lagunas que son, en cada laguna hay un osteocito. Y lo que hace este sistema es que se va conectando hasta el centro, formando el proceso de la médula ósea roja, que de ahí de esos vasos es donde sale la nutrición que llega hasta los osteocitos para que se pueda formar nuevo hueso o crear nuevo hueso. Los tipos de tejido óseo, entonces, son dos. El hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical es la estructura externa del hueso. Esta tiene una apariencia similar al marfil, es una apariencia dura y es la que rodea el hueso esponjoso. Esta varía dependiendo del individuo, es decir, si digamos un deportista no va a tener el mismo que una persona normal, como que no haga ejercicio. Esto sucede debido a que las cargas que hace el deportista y los estímulos mecánicos que hace él, lo que hacen es generar más células que ayudan a su crecimiento. Y el segundo hueso es el hueso esponjoso, que este hueso se compone de finas laminillas o trabéculas, que estas trabéculas son como diferentes líneas laminares que van en varias direcciones y lo que hacen es dejar unos huequitos por donde se rellena de la médula ósea roja. El hueso esponjoso también se compone de distintas laminillas, las cuales son concéntricas y también tienen unas lagunas, pero no tienen canales haversianos, debido a que el hueso esponjoso ya por sí solo tiene sus osteocitos, entonces no necesita pues parte del sistema haversiano. También vamos a hablar de las características del hueso esponjoso. Este hueso tiene una capa externa, la cual denominamos periosto, que es la que rodea todo el hueso, y en ella están penetradas los vasos sanguíneos, las fibras nerviosas, y por allí es donde se comunica la corteza a través de los canales de Wolman, y a su vez este se conecta con los canales haversianos, y pues se extiende a lo largo de todo el hueso esponjoso. Esta capa cubre todo el hueso, menos las partes externas, las partes distales, que es donde está cubierta por cartílago articular. La capa interna de este es la capa osteogénica, que es donde se contienen las células responsables de generar el hueso, y en el crecimiento es donde se encuentran las células osteoblastos. También tiene otra capa que es el endostio. Esta capa es una membrana más delgada. Es una membrana más delgada que limita la cavidad central. Esta se encuentra rellena de médula ósea amarilla, que es una médula grasa que también permite la nutrición de este sistema, y es donde se contienen los osteoblastos y los osteoclastos que se conforman o que ayudan a la remodelación y a la absorción de nutrientes en el hueso. Ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas del hueso. El hueso responde a cargas y fuerzas de acuerdo a sus componentes. El hueso está considerado como un proceso bifásico. Bifásico quiere decir de dos fases. Entonces, su primera fase es una fase mineral que se encarga de la fuerza y la rigidez del hueso. Y la segunda fase es una fase de colágeno y sustancia fundamental que se encarga de la flexibilidad del hueso. El hueso decimos que tiene una mayor capacidad de plasticidad, es decir, que tiene una mayor capacidad de absorción de la energía. Por tanto, su capacidad de elasticidad es más poca. Entonces, un hueso puede tener una deformación durante un tiempo prolongado y alcanza a recuperar su fuerza normal. Si excedemos ese límite, el hueso ya va a quedar con una deformación, y si lo excedemos más, el hueso ya va a llegar a su colapso. Bueno, además vamos a hablar de la deformación del hueso. Esta es un cambio en la dimensión de una estructura que se desarrolla a través de una carga aplicada externamente. En el caso del hueso, tenemos dos deformaciones, que es la deformación lineal y la deformación de cizalla. En la deformación lineal vemos un cambio a nivel longitudinal, y en la deformación de cizalla vemos un cambio a nivel de las relaciones angulares dentro de la estructura. Vamos a hablar también de las propiedades mecánicas según el tipo de hueso. Como ya lo había mencionado antes, hay un hueso cortical y un hueso esponjoso.
En el hueso cortical, este se colapsa o se fractura a través de una deformación que excede el 1,5% al 2,0%. En caso del hueso esponjoso, soporta hasta el 5% de tensión antes de deformarse y lo que permite es una mayor ductibilidad. La tensión en el hueso se causa por una desunión de los ostiones a través de las líneas de cemento y lo que causa son unas microfracturas. Adicionalmente, el hueso tiene una capacidad de anisotropía, que es como la capacidad de resistir fuerzas, de permitir fuerzas a nivel del eje transversal y del eje longitudinal, permitiendo una resistencia en diferentes dimensiones y en diferentes direcciones. Vamos a hablar del comportamiento del hueso bajo dos modos de carga. El hueso tiene, soporta fuerzas, perdón, de tensión, cizalla, torsón y carga combinada. La tensión son dos cargas iguales, pero en direcciones opuestas. Entonces se hace desde la superficie hasta el centro, o sea, van jalando. La compresión son cargas también iguales, pero opuestas, que se hacen como dirigidas a la estructura. Esta lo que hace es acortarla. Y las de cizalla son cargas paralelas de la superficie de la solicitación que dan deformidad hacia el centro. Continuando con lo que dijo mi compañera, en los modos de formación hay por flexión. Este se subdivide en dos. Uno sería por 3 puntos, que las fuerzas son dadas en un extremo, en el otro extremo y en el centro. El segundo sería por 4 fuerzas, que este también es un modo de formación cuando hay 2 fuerzas internas y 2 externas. Por último, está el modo de formación combinado. Son 2 o más lesiones en un solo momento de solicitación. Bueno, vamos con la influencia de la actividad muscular sobre la distribución de la solicitación en el hueso. Esto puede ser que en el hueso el músculo tiene mucho que ver con la fuerza que se le ejerce pues a los huesos. La contracción de los músculos insertados en el hueso puede tener algunas alteraciones, que son la distribución de la solicitación en el hueso. Otra sería disminuye o elimina la solicitación tensil sobre el hueso, produciendo solicitación comprensiva que la neutraliza parcial o totalmente. Bueno, vamos con la dependencia de la velocidad de deformación. Bueno, el hueso se puede llegar a fracturar de acuerdo a la velocidad que se aplique, de la velocidad que se aplique al hueso, la fuerza de solicitación. En mayor velocidad, pues va a ser mayor el colapso. El hueso tiene capacidad para almacenar energía y pues es más difícil que se colapse en el momento que pues el hueso mantiene más energía. Es decir, que si entre más movimiento tenga el hueso, va a almacenar mayor energía. Si digamos tú no estimulas el hueso, pues va a haber colapso. Bueno, vamos con el tipo de fracturas. Hay 3 tipos: de baja energía, alta energía y muy alta energía. La primera es la fuerza que se le aplicó a la carga externa fue de muy baja energía. Se puede decir que en las fracturas de alta energía y muy alta energía hay pues la fractura y aparte hay las lesiones de tejidos blandos. En cambio, en la de baja energía solo está la fractura, los tejidos quedan intactos. Alta energía es cuando hay una fuerza muy fuerte. Eso hace que el hueso tenga un desplazamiento pues de un lado a otro. Vamos con la última, que es muy alta energía. Es por la fuerza que se le aplicó, tiene fracturas en varias zonas. Con fatiga del hueso bajo cargas repetitivas. El hueso puede fracturarse pues por fatiga. Esto quiere decir que le generan muchas fuerzas y no dejan descansar. Hay 3 tipos de fractura por fatiga. La primera es por aplicación de cargas repetidas de una carga de magnitud inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que le ponen cargas muy pequeñas,
pero lo hacen de forma constante y no dejan nunca descansar pues para que el hueso se recupere. La segunda, por pocas repeticiones de una carga alta. Esto quiere decir que las cargas son muy altas y no dejan descansar en ningún momento al hueso. Y por último, sería por muchas repeticiones de carga relativamente normal. Esto quiere decir que es el mismo movimiento de forma muy constante. También tenemos las microfracturas, esto es la separación de los ostiones, esto genera poco dolor. Un poco sobre la influencia geométrica del hueso en el comportamiento biomecánico. Un hueso cuando tiene mayor longitud, tiene mayor capacidad de fuerza de flexión, o un hueso que tiene mayor área va a ser mucho más rígido y fuerte. Hablar sobre la remodelación ósea, pues el hueso tiene la habilidad de remodelarse alterando pues su tamaño, su forma, su estructura para afrontar las demandas mecánicas pues que le imponen. Hablamos un poco sobre la ley de Golf. Es la remodelación del hueso está influenciada y modulada por las solicitaciones mecánicas. El hueso gana o pierde hueso esponjoso y cortical en respuesta de solicitación mantenida. La carga sobre el esqueleto pues, puede ser llevada a cabo por la actividad muscular o de gravedad. Por último hablaremos sobre los cambios degenerativos en el hueso asociado al envejecimiento. Existe pérdida progresiva de la densidad ósea aparte del envejecimiento normal. Las trabéculas se adelgazan por la reabsorción. El hueso esponjoso y cortical se adelgaza. También podemos decir que el hueso viejo soporta solo la mitad de las cargas que el hueso pues joven. Se reduce la capacidad de almacenamiento de energía y la fragilidad se incrementa. Existen pues otros factores que puede ser la edad, el sexo, las anomalías endocrinas, inactividad, deficiencia del calcio.